Porfirio Díaz gobernó México por más de 30 años. En 1908 se publica en México una entrevista en la que Díaz asegura que ya no se postulará como candidato. Francisco Ignacio Madero González iniciaba su lucha por la democracia en 1908. Escribe el libro La sucesión presidencial de 1910, en el que pedía a Díaz que no se reeligiera más. En 1909, Madero forma el Club Antirreeleccionista Central. Inicia una campaña como candidato a la presidencia y recorre todo el territorio nacional, ganando adeptos. Al ver esto, Díaz decide meterlo preso, en San Luis. Por cierto, Díaz gana la elección nuevamente. El encierro sirvió a Madero para idear un plan en el que organizó el levantamiento armado. A este se le conoce como el Plan de San Luis. En él se recogía la inconformidad de varios sectores de la población. Aunque se fijó como fecha de inicio del levantamiento armado el 20 de noviembre, este se precipitó y comenzó 2 días antes, el 18 de noviembre en Puebla. La lucha se extendió por el territorio nacional y el 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero firmaron los convenios de Ciudad Juárez, en los que se acordaba que el presidente Díaz y el vicepresidente Ramón Corral renunciarían a sus puestos de inmediato y que el secretario de Relaciones Exteriores sería el presidente interino. Cumpliendo con estos acuerdos, el licenciado Francisco León de la Barra tomó el poder como presidente interino y convocó elecciones, resultando electo Francisco I. Madero con José María Pino Suárez como vicepresidente. Para Madero las cosas se complicaron, pues hubo rompimiento con algunos grupos revolucionarios que antes habían sido sus aliados. Tal es el caso de Pascual Orozco, quien desconoció el gobierno de Madero y el 25 de marzo de 1912 proclamó el Plan de la Empacadora, en el que acusaba a Madero de ser pro-yanqui. Otro sublevado contra Madero fue el general Bernardo Reyes, quien fue hecho prisionero y llevado a la capital. Allí se encontró con el general Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, quien también había sido apresado por haberse levantado en armas en Veracruz. A principios de 1913, Félix Díaz y Bernardo Reyes fueron liberados por otros generales e iniciaron un nuevo levantamiento. Aquí tuvo lugar un episodio en la historia de México al que se le conoce como la Marcha de la Lealtad. Esto ocurrió el 9 de febrero de 1913, cuando los cadetes del Colegio Militar acompañaron al presidente Francisco I. Madero en columna de honor durante su trayecto con rumbo a Palacio Nacional, el cual había sido tomado en medio de un cuartelazo iniciado en la madrugada del mismo día. Este fue el inicio de una fase dolorosa para México, conocida como la Decena Trágica, que duró del 9 al 18 de febrero. Eran tiempos de lealtades frágiles e intereses encontrados. Madero y Pino Suárez fueron encarcelados y obligados a renunciar. Huerta y Félix Díaz firmaron el Pacto de la Ciudadela, en el que se desconocía a Madero como presidente. Victoriano Huerta se convirtió en el nuevo presidente de México el 19 de febrero de 1903. 3 días después, el 22 de febrero, murieron fusilados Madero y Pino Suárez. Con esto termina la Decena Trágica y también el breve gobierno de Madero.